Por supuesto, nos vamos a ir a Estados Unidos. Está Rafael Matius Ruiz, nuestro compañero. ¿Cómo te va, Rafa? Buen día. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Contanos una cosa, ¿qué es lo que se conoce de las últimas horas después de un Biden que ayer, por lo menos ante el mundo, se lo vio débil, o esto fue lo que los analistas observaron, ¿no? Va a haber una reunión ahora en 25 minutos virtual de los líderes de la OTAN, en la cual va a participar Biden junto con sus aliados europeos. Vamos a ver si va a haber alguna nueva medida, alguna nueva sanción. Sabemos ya, lo adelantó el periódico Financial Times, que Europa está preparando sanciones contra el presidente ruso Vladimir Putin y su canciller Sergei Lavrov. Sería la primera vez que dos de las principales figuras del gobierno ruso, incluido el líder ruso Putin, van a recibir sanciones por parte de Occidente. Como vos bien decías, las medidas que anunciaron ayer el Reino Unido, Europa y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fueron recibidas con críticas. La principal del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que dijo que los habían dejado solos, sí, y que las sanciones que había aplicado Estados Unidos y sus aliados europeos eran insuficientes contra el nivel de agresión que había mostrado Rusia. Las sanciones que anunció Biden fueron muy severas, fueron las sanciones más duras que se le han aplicado hasta ahora a Rusia. Buscaron cercar el sistema financiero ruso, pero dejaron muchas cosas afuera. Toda la munición gruesa, la artillería pesada quedó afuera. No hubo sanciones a Putin, no hubo ninguna restricción a las exportaciones de energía de Rusia, que son la principal fuente de ingresos del exterior de Rusia, como sí ocurrió, por ejemplo, contemos el caso de Irán o de Venezuela, a las que Estados Unidos les cortó las exportaciones de petróleo. Tampoco se impuso un cepo, una veda a las transacciones a través del sistema SWIFT. claro. Este es un sistema para hacer transacciones financieras internacional, que es el más eficiente, el más rápido, el más utilizado. Y eso hubiera puesto a Rusia, dijo un parlamentario británico, en una situación de economía medieval. Entonces, es claro que Occidente se reservó las sanciones más duras y que optó por seguir con esta estrategia de aplicar un castigo calibrado y escalonado para tratar de alguna manera de enviar una señal a Rusia para desescalar la crisis. Rafa, el SWIFT, ¿qué es? Es como un CBU, ¿no? Es como digamos, la forma de hacer transacciones de ida y vuelta de un país. Mira, si vos querés hacer una transacción bancaria, un giro de un país a otro, usualmente cuando entras a una página de internet de un banco te piden un código SWIFT. SWIFT son las iniciales de una empresa que maneja este sistema de transacciones internacional, y ese código te permite de alguna manera mover dinero de una manera muy rápida en todo el mundo. Una de las medidas que se estaba barajando en la mesa de sanciones era sacar a Rusia de este sistema, lo cual hubiera implicado que para hacer cualquier transacción financiera con Rusia se hubiera tenido que utilizar un sistema muchísimo más caro y más engorroso. No podría haberlo hubiera hecho. sido un golpe muy, muy fuerte para la economía rusa, hubiera aislado mucho más a Rusia de Occidente y del resto del mundo, y hubiera elevado muchísimo la presión sobre el Kremlin, sobre Putin. Pero Occidente eligió por ahora reservar esa medida. Rafa, ya lo anunció Estados Unidos, movimiento de tropas a Europa, pero no a Ucrania, no meterse en la situación de Ucrania directamente. ¿Se sabe igualmente la magnitud de esa movilización? Bueno, hay decenas de miles de soldados en distintas bases europeas, en países que pertenecen a la OTAN en Estados Unidos. El presidente Biden ayer dejó claro que van a defender la OTAN, que el compromiso de los socios de la OTAN de defenderse contra cualquier agresión de Rusia es inquebrantable. Y también dejó en claro que no van a asistir militarmente a Ucrania con soldados, ¿no? Esto era algo que se había barajado como una posibilidad bastante tibia, pero es claro ahora que Occidente ha optado por defender la línea de la OTAN sin ir más allá, por un temor a escalar un conflicto con Rusia que pueda llevar a una guerra muchísimo más amplia de la que estamos viendo ahora en Ucrania. La decisión de los líderes de Occidente es mantener esa línea, no ir más allá de los límites de la alianza transatlántica y dejar por ahora que Ucrania se defienda sola.
Rafa, ¿cómo toma el pueblo norteamericano esto, teniendo en cuenta lo que pasó el año pasado, donde dicen, mira, no queremos que sigan muriendo los nuestros? ¿Están dispuestos ellos en caso de que se decida avanzar, a apoyar esta decisión? Hay un sentimiento antibélico bastante fuerte en Estados Unidos, arraigado sobre todo por las experiencias fallidas de Irak y de Afganistán, la caótica salida de Estados Unidos de Afganistán hace poco más de medio año dejó una impresión muy fuerte entre los norteamericanos, que no tienen ya ningún tipo de ánimo de incursionar en una nueva guerra extranjera después, sobre todo, como decía, de las últimas experiencias. Este es uno de los dilemas a los cuales se enfrenta el gobierno de Biden, y creo que Biden y su equipo lo tienen muy claro, que no tienen el respaldo político hoy dentro del país, como por ejemplo para enviar tropas a Ucrania. Ha habido algunos analistas que han sugerido que la OTAN debería colocar tropas en el oeste de Ucrania para enviar una señal de mayor fortaleza, de mayor desafío a Putin y forzarlo a un repliegue. Pero entre la gente, entre el norteamericano común, entre la gente de a pie, esas son medidas que te diría generan más escozor que otra cosa, sobre todo porque las fallidas experiencias de Irán y Afganistán todavía están muy presentes en la sociedad norteamericana. Contanos una cosa, hablas de la gente común, de la calle. Allí en Estados Unidos, ¿la gente está atenta a este tema, habla de este tema, está preocupada por este tema o sigue su vida normal y es algo más esto? No, la vida obviamente sigue transcurriendo con normalidad, la gente va a trabajar, hace su vida, pero cuando vos prendés la tele o seguís los medios, de lo único que se habla es de Ucrania y de la guerra en Ucrania. Obviamente también aquí hay inmigrantes ucranianos, de hecho ayer en Washington hubo una protesta frente a la Casa Blanca de ucranianos contra Rusia, también hubo una manifestación en frente a la embajada rusa. Aquí en Washington es una crisis que se sigue con muchísima preocupación, pero también obviamente con esta sensación de que es una crisis de Europa, no es tanto una crisis de Estados Unidos, o no es una crisis al menos en la cual Estados Unidos tenga un papel directo. ¿Por qué, Rafa, se habla de Biden debilitado? ¿Cuáles son esas debilidades que podrías describirnos? Bueno, su popularidad está bastante baja, ¿no? Cuando mirás los últimos sondeos, las últimas encuestas, Biden tiene un respaldo de alrededor del 40% de la población, un poquito más, que es un respaldo similar al que tenía el presidente Donald Trump a la misma altura de su primer mandato. Aunque la pandemia ha empezado a ceder y a retroceder, la última ola de la variante Omicron ya prácticamente ha desaparecido. La crisis dejó un golpe muy fuerte en Estados Unidos, y el último coletazo, que es este rebrote inflacionario que de alguna manera tomó desprevenido al gobierno de Biden, se sintió muchísimo entre la gente. Hay una variable que es muy sensible para el bolsillo de los norteamericanos, que es el precio de la nafta, y está muy alto. De hecho, uno de los principales motivos por los cuales Biden y los líderes europeos decidieron dejar las exportaciones rusas de energía, de gas y de petróleo afuera de las sanciones fue porque no quisieron entorpecer o no quisieron romper la recuperación de la economía, generando un salto muy fuerte en el precio del petróleo. Esto lo dejó en claro ayer uno de los asesores económicos de Biden, Dalip Singh, en una de las conferencias de prensa habituales de la Casa Blanca. Este te diría que ha sido el principal motivo por el cual la popularidad de Biden ha caído, y también obviamente la grieta, ¿no? Estados Unidos es un país muy dividido, muy fracturado, donde las opiniones están muy antagonizadas, y hay una frustración incluso dentro de los demócratas con Biden, del ala más radical de los demócratas, el ala progresista, porque creen que no ha ido demasiado lejos, y a la vez el ala moderada demócrata creen que sí ha ido demasiado lejos, claro, y que debería haber hecho un gobierno un poquito más de centro, más moderado. Los republicanos obviamente están todos muy cerrados en su oposición al gobierno de Biden, con su propia lucha interna entre trumpistas y no trumpistas. Es un escenario político muy complicado el que le toca lidiar con la Casa Blanca, al que ahora se suma para colmo una guerra en Europa. Bueno, además lo que está sucediendo es que se está observando cómo está alineándose el contexto internacional, cada líder del mundo, cada país de la región, de Europa. El propio gobierno argentino fue difuso en un primer momento. Ahora hay un tuit de Santiago Cafiero, el canciller
argentino, que a ver si lo podemos ver. Me gustaría saber, Jorge Castro, qué es lo que estás observando vos, ¿no? De lo que dice Santiago Cafiero, que fija posición en sus redes sobre cómo piensa la Cancillería, ¿no? Respecto de esto. En este tuit que vamos a ver hay una situación ambigua que se ve desde el principio respecto del gobierno argentino, diciendo, o sea, no condenando a una de las partes, a la parte rusa, digamos, sino apelando a las dos partes. Mira, ineludible convocatoria del Papa, obviamente, por la paz. Nos unimos a su mensaje y reiteramos el llamado de las partes involucradas en el conflicto. Siempre habla de las partes, en el conflicto, ¿no? Ucrania ha de detener toda acción que provoque sufrimiento, desestabilice la convivencia pacífica y desacredite el derecho internacional. Este llamado adquiere una urgencia dramática ante los escenarios trágicos que abre el inicio de las operaciones militares. Y cierra este hilo de tuit: creemos firmemente en la resolución pacífica de los conflictos. Nos unimos a la convocatoria de su santidad a no perder la esperanza y nos sumamos a su llamamiento por la paz en Ucrania y en el mundo, que tendrá lugar el próximo miércoles de cenizas. Ahí está, ¿no? Esta es la postura de Cancillería de Santiago Cafiero. Ahora lo vamos a analizar con Jorge Castro también acá en el piso, ¿no? ¿Es ambigua o no es ambigua? Allá, ¿cómo se observa, si es que, digamos, se observa, ¿no? La posición argentina, Rafa. Sí, obviamente que se está siguiendo de cerca no solamente cuál es la reacción de la Argentina, sino del resto de los gobiernos del mundo. El gobierno de Biden ya había dejado en claro que esperaba contar con el respaldo de sus aliados en contra de Rusia. Es cierto, como vos decís, que el gobierno argentino ha tenido una posición más que ambigua, diría ambivalente o zigzagueante, ¿no? Claramente en el gobierno ven que las declaraciones de Alberto Fernández en Rusia, en el Kremlin, al lado de Putin, cuando dijo que quería que la Argentina fuera una puerta de entrada, puerta de ingreso para América Latina, envejecieron muy, muy mal, y fueron muy cautelosos y cuidadosos en cómo corrigieron la posición y el rumbo, que se vio muy claro en el comunicado que emitió ayer la Cancillería, que tuvo una posición muchísimo más contundente en contra de la invasión rusa. Lo que sí me pareció muchísimo más interesante fue un tuit de Sergio Massa, sí, ¿no? Que quizás sea la persona del Frente de Todos más cercana a Estados Unidos, en el cual sí condenó con términos mucho más duros que incluso de la Cancillería argentina la incursión de Rusia en Ucrania. Es una posición un poco incómoda en la que se encuentra Alberto Fernández, porque dentro del Frente de Todos obviamente que hay personas que respaldan o que son afines, sí, si se quiere poner de esa manera, al gobierno de Putin y el gobierno chino de Xi Jinping, pero a su vez el gobierno necesita sí o sí mantener una relación por lo menos cordial con Estados Unidos en medio de la negociación con el fondo. Como decís vos, ¿no? De un gobierno que intentó evitar nombrar con nombre y apellido a Putin, a Rusia, y Massa fue contundente, habló de ataque y habló de invasión. El comunicado de la Cancillería sí hizo una mención explícita a Rusia, pero fue la primera vez que lo hicieron, ¿no? Antes siempre habrían hablado de un llamado al diálogo un poco más genérico, sin tomar en cuenta que acá no hay dos partes iguales, ¿no? Sí, pero claramente por ejemplo, hay ayer el presidente Alberto Fernández en un tuit en su cuenta habló de, no me acuerdo si repudiamos o cómo fue que dijo, la situación generada en Ucrania. Sí. La verdad que la situación generada en Ucrania es una invasión y un ataque de Rusia. Después veremos cómo sigue. Pero esa es la generación, la situación generada como si fuese que cerraron los shoppings, ¿no? Bueno, Rafa, nos volvemos a comunicar. Gracias por todo, como siempre. Matus Ruiz, desde allá de Estados Unidos. A ustedes. Gracias, Nos vamos urgente. ¿A dónde tenemos que ir? A la Embajada de Ucrania.